En videos anteriores hemos visto conceptos básicos relacionados a Laravel. Por ejemplo, el concepto de ruta, el concepto de controlador y el de vista. Una ruta es una dirección a la que un usuario hace una petición y como respuesta un controlador se encarga de devolver una vista o bien una respuesta en otro formato, por ejemplo JSON. Nosotros usualmente definimos entonces una ruta en Laravel de esta manera. Usamos la fachada ruta, luego usamos el tipo de verbo, sea get, sea post, o uno como path, patch, delete. Luego indicamos la dirección y finalmente un método dentro de un controlador que es el que se va a encargar de responder finalmente. Pero en este video vamos a ver rápidamente el concepto de middleware. Los middleware se puede decir que son filtros que se encuentran entre la ruta y el controlador, de tal forma que si un usuario hace una petición a una ruta determinada, antes de que el controlador responda, el middleware se va a encargar de decir si el usuario tiene permisos para ver el contenido de dicho método o no. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas rutas que están abiertas a todo el público en nuestro sistema, mientras que otras rutas solamente se deben mostrar a usuarios que han sido autenticados. En Laravel ya existe por defecto un middleware asociado a la autenticación. Entonces, por ejemplo, una forma de asociar un middleware a un controlador es de la siguiente manera. Yo voy a acceder ahora al controlador home controller, y aquí en el constructor yo le estoy indicando un middleware. En este caso es el de autenticación. Eso quiere decir que todos los métodos que van a estar dentro de este controlador van a requerir que el usuario esté autenticado. Si queremos saber más detalles, tenemos que ir al middleware correspondiente, que es este de aquí. Aquí nos dice de que si el usuario no está autenticado, es solamente un visitante, va a ser redirigido a la ruta de login, es decir, se le va a pedir que inicie sesión y ya posteriormente se le enviará a la página a la cual intentaba acceder. Este middleware de aquí ya viene creado, pero nosotros también podemos programar nuestros propios middlewares. Indicar un middleware en el controlador no es la única forma de asociar una ruta con un middleware. También se puede definir eso aquí. Podemos agrupar un conjunto de rutas bajo un middleware. Pero, al menos en este caso yo lo he estado trabajando de esta manera. Indicar el middleware en el constructor del controlador. Y esto nos puede ser útil, por ejemplo, si deseamos crear rutas que van a estar asociadas únicamente a usuarios administradores. Por eso es que aquí yo tengo un controlador llamado admin controller y quiero que este controlador solamente permita visualizar la página a administradores. Es por ello que voy a tener que crear un middleware llamado admin. En la documentación de Laravel podemos encontrar el comando que nos va a permitir crear este archivo. Por lo tanto, aquí solamente voy a cambiar el nombre y crearé de esta forma admin middleware. Como se observa, se ha creado un nuevo archivo aquí en la carpeta de middleware y aquí yo puedo escribir una lógica para redirigir al usuario a otra ruta en caso de que no sea administrador. Para determinar si un usuario es administrador o no, podemos hacerlo de varias formas. Una forma es tener un campo isAdmin en la tabla de usuarios y darle un valor de true o false para saber si es administrador o no. En este caso yo he usado un campo enum llamado role y le indico que el valor por defecto es user, o sea usuario, pero puede ser de dos tipos, o administrador o usuario. Entonces voy a usar este campo en el middleware para determinar si tiene permisos para ver la página o no. Entonces aquí tenemos que hacer uso de un condicional, preguntar primero si es que el usuario
ha iniciado sesión y que además este usuario tenga como rol la palabra admin. Vamos a importar aquí esta clase out para poder hacer uso de los métodos check y user. El método check va a ser true si el usuario está autenticado y esto de aquí nos va a devolver un objeto con el usuario que ha iniciado sesión justamente. Por ello accedemos al atributo rol y verificamos si verdaderamente es administrador. Si cumple con estas dos condiciones, vamos a hacer este return de aquí. Y de caso contrario, vamos a redirigirlo a la ruta raíz, o sea, a la página principal. Y esto sería toda la programación de nuestro middleware para determinar si es que el usuario es un administrador o no. Ahora, aquí nosotros hacemos un return de next y le pasamos un parámetro. Todo esto ocurre porque probablemente pueden haber varios middleware anidados. Eso significaría que pasamos a la siguiente verificación. Es por eso que aquí no es simplemente hacer un return true, sino devolver toda esta expresión. Pero simplemente usemos siempre esta expresión cuando la validación se cumple y el usuario puede seguir. De la misma manera ocurre aquí con el middleware de autenticación que ya viene por defecto en Laravel. Aquí tenemos definido nuestro archivo admin middleware, pero aún no lo hemos registrado. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí en Home Controller nosotros asociamos este controlador con el middleware de autenticación, pero si se dan cuenta esta palabra out es distinto a este archivo authenticate, que es la definición en sí del middleware. Eso quiere decir de que hay un archivo en donde nosotros asociamos una palabra con el archivo del middleware en sí. Y eso es justamente el archivo kernel. Aquí, en kernel, que se encuentra dentro de HTTP app, nosotros podemos indicar que existe un middleware admin que va a estar asociado a la clase que acabamos de crear. Es decir, de esta manera, además de definir admin middleware, ya hemos registrado su existencia bajo este nombre. Entonces, por último, ya podemos usar este middleware. Vamos a copiar este constructor que está en Home Controller asociado al middleware out con nuestro admin controller. Bueno, aquí ya está definido. Entonces, este admin de aquí, esta palabra, se va a asociar con este archivo y nuestra validación va a ser aplicada para todos los métodos de este controlador. Si otro controlador también está destinado para dar respuesta a rutas que solamente son para el administrador, habría que repetir nuevamente este constructor en esos otros controladores. Y esto se aplica para todos los métodos. Pero como ya mencioné, no es la única forma de hacerlo, sino que también podríamos definir aquí grupos de middleware asociados a rutas y no a controladores.